Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este humilde canal y a este nuevo vídeo. Qué ganas. Como quiero empezar ya, voy a decir las dos primeras cosas que quería decir antes de empezar el vídeo. Uno. La primera, sí, no es un rumor. ¿Cómo suena eso, tío? Ya no estoy en 13 días. Me echaron como un borracho que echan de un bar a las 3 de la mañana. La verdad que he acabado bastante jodido con el tema. Pero bueno, desde aquí, desde este humilde canal, desearle la mayor suerte del mundo. Al igual. Dos. Esto se está transformando en una tradición y quiero que sepáis que esta va a ser la última vez que voy a pedir perdón por tardar tanto entre sacar un vídeo y otro. Pues hoy me he despertado con ganas de hacer un vídeo. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué? ¿Por qué te has levantado hoy y no los otros 2 meses que te has pegado sin hacer ningún vídeo? Pues porque anoche fui a ver una película que todo el mundo me había dicho que era espantosa. Sin embargo, yo salí súper contento del cine. Hoy, en 5 minutos con Mario, Jurassic World. 5 minutos con Mario. Es una película llena de clichés. Es la película más previsible del año. Es la misma película que la primera. El guión es horrible, no tiene sentido. No son dinosaurios de verdad, son todo ordenador. ¡Ay, callad ya, tíos! Pues sí, llega Jurassic World, la requete secuela de Jurassic Park. Película estrenada en 1993, dirigida por Steven Spielberg, con la banda sonora de John Williams, una de las más icónicas de la historia del cine. Película que de verdad, si quien la vio en su tiempo, mientras estaba viendo esa película estaba pensando que estaba viendo historia, estaba viendo un hito del cine, y así fue, porque fue un peliculón. Luego sacaron 2 secuelas más, que bueno, paso. Y llega Jurassic World, película que para mí destapa un tabú dentro de la saga, y es que por fin hay gente en el parque. Solo ha tenido que pasar 3 desastres con dinosaurios para que venga un rico multimillonario y compre el parque y lo vuelva a abrir. Después de ver a Chris Pratt haciendo de Chris Pratt salvando la galaxia en Guardianes de la Galaxia, Colin Trevorrow es como Trevor y Tomorrow. Nos vuelve a traer a Chris Pratt haciendo de Chris Pratt salvando a sus amigos de unos dinosaurios. También encontramos a Bryce Dallas Howard. También nos encontramos a Bryce Dallas Howard, esa chiquilla que no sabes en qué película poner, pero que no te la tragas tampoco. También sale 2 niños que esperan no volver a ver en toda la historia del cine, y un montón de secundarios que en verdad te la pelan. Y sí, es verdad, la película es más previsible que un ataque por sorpresa de los Power Rangers. Y sí, es verdad, los dinosaurios están hechos por ordenador, pero son una pasada. A la peña no le gusta que sea por ordenador, pero es que si no serían putas marionetas que se moverían fatal y darían un pego asqueroso. Además, no se podrían haber hecho escenas tan míticas como ver a Chris Pratt haciendo de Chris Pratt con una moto mientras los Velociraptors van detrás suyo. ¡Mola! Es acojonante. Admito que yo era bastante reacio a esto. Yo cuando vi el tráiler y vi que a Chris Pratt haciendo de Ash Ketchum y tratar a los Velociraptor como si fueran Pokémon, what the fuck. Pero es que tampoco es bien así. Y además es lo que te decía antes, si te lo dice Hollywood, te lo crees. ¡Alerta spoiler! Spoiler. Después de pasar media hora, 45 minutos sin ver ni un puto dinosaurio, de repente empiezan a salir. Vuelves a ver a los Velociraptor. También ves a los mierdas de herbívoros que van por ahí como si fueran monjes budistas. ¡Oh, qué feliz es la naturaleza! ¡Oh, mira cuántas frutas! ¡Comamos todos en manada! Y de repente es cuando empiezan a pasar las cosas guapas, ¿no? Y empiezas a ver al dinosaurio ese que han creado. ¿Sabéis el efecto ese de coger al Velociraptor y hacerlo más grande con Photoshop? Pues eso es lo que han hecho. Es como un Velociraptor, pero grande. Es listo como un Velociraptor. Se mueve como un Velociraptor. Corre como un Velociraptor. Caza como un Velociraptor. ¡Quizá es un Velociraptor! Además cambia de color. Se camufla con la maleza. Puede controlar su temperatura corporal. ¡Buah! Pero realmente nunca acaba de satisfacerte todo lo que estás viendo en pantalla. Hasta el final. ¡Oh, Dios mío! Me levanté del sillón y comencé a aplaudir porque habían sido los 10 euros mejor gastados de toda mi puta vida. La bengala a encenderse. Ves las puertas esas que se abren
y ves que desde la oscuridad sale el puto T-Rex. Pero no es un T-Rex, es el T-Rex, el que sale en la primera peli. Y entonces se pelea con el super dinosaurio ultra mega malote que se parece muchísimo a un Velociraptor y tiene una pelea que te cagas, tío. Es la mejor pelea de la puta historia del cine. 5 minutos con Mario.